Muy buenos días, bienvenido a mi canal Palabras a Tiempo. Les habla César Camacaro y estoy hablando con ustedes hoy desde esta mañana bien fría, desde la ciudad de Paterson, New Jersey. Saludando en especial a mi esposa allá en Venezuela, a la congregación que pastoreamos juntos, comunidad Las Buenas Nuevas en la ciudad de Barquisimeto, y a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escucharnos a través de este medio. Hoy quiero compartir con ustedes una vez más una palabra, pero que, fíjate, no tiene que ver nada con todo lo que está ocurriendo del coronavirus y estas cosas, porque pienso que ya estamos saturados de información acerca de esto. De hecho, hace poco leí un comentario de alguien, creo que era un médico, o un comunicador social, en fin, alguien decía algo que me pareció muy sensato, que deberían colocar una ley internacional donde solamente se transmitieran en pocos espacios asuntos acerca del coronavirus, porque esto estaba trayendo más bien ansiedad, depresión y pesimismo a las personas. Por eso yo determiné hoy compartir con ustedes una palabra que tiene que ver con las cosas que la sombra del coronavirus solamente está escondiendo, pero que sigue siendo una realidad para nosotros, porque después que pase todo esto, porque sí, esta crisis tiene un fin, seguiremos enfrentándonos a los mismos problemas, los asuntos de pareja, los asuntos de los hijos, los asuntos de la economía, los asuntos de la salud, los asuntos existenciales, en fin, continuamos con los mismos rollos de nuestra vida. El tema que yo quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con las limitaciones. Son cosas que nosotros tenemos que enfrentar el día a día, porque todos tenemos topes, ya sea que nos los hemos puesto o que nos los han impuesto, pero son una realidad y se convierten en un obstáculo para que nosotros podamos alcanzar aquellas cosas para las que hemos sido alcanzados. Así que yo quiero tomar como referencia algo que ocurrió. Voy a darte un texto de la Biblia, pero quiero colocarte en contexto. El apóstol Pablo decide comparecer ante el César, ante las presiones y la persecución por predicar el evangelio. Se presentan ante dos hombres importantes y esto, después de haberle hecho un análisis y haberlo escuchado, dicen: este hombre no hay nada por lo que hay que condenarlo. Bueno, el asunto es, pero dicen, como Pablo ya apeló a César, hay que llevarlo. Entonces encomiendan a Pablo en un barco. Pablo da algunas recomendaciones porque el tiempo no era muy bueno, no le hicieron caso y empezaron a exponerse a estos temporales hasta el punto que un día pierden el control de toda la situación. Es allí donde le voy a leer en el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y este es el versículo donde quiero que oigas, y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Yo no voy a analizar este episodio, pero en lo que ocurre allí en la nave es un vivo cuadro de alguien que se rinde ante las imposibilidades. Fuertes vientos huracanados atacan y ahí están, rendidos. Por ejemplo, ellos, dice la historia, que siendo arrebatados por la nave no pudieron poner proa. En otras palabras, ellos no pudieron girar el barco. Esa es la primera limitación que ellos tuvieron ahí. Lo segundo fue, bueno, que se rindieron. Y lo tercero, se dejaron llevar por la tormenta, por el viento. Ahí están a manos, a merced de una situación climática. Esto parece la historia de nuestras vidas, cuando nos rendimos ante las imposibilidades, nos rendimos ante los obstáculos que tenemos en la vida. Porque le voy a decir algo, de alguna manera las limitaciones nos afectan directa o indirectamente en cada situación de la vida, sea en nuestras relaciones, sea
en nuestros proyectos personales, asuntos laborales, sean en asuntos relacionales, incluso en asuntos espirituales. La verdad es que el mal manejo de nuestras limitaciones pueden ser de perjuicio a nuestra vida. Ahora, yo quiero que algo podamos tenerlo limitado. Definido, y es que las limitaciones necesariamente no son negativas en sí mismas, créelo. Ellas pueden ser un objeto de definición. Ellas pueden definir en nosotros los aspectos de libertad, los aspectos de claridad, todo lo que tiene que ver con lo que vamos a lograr y alcanzar en la vida. Porque ellas van a sacar a flote lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos. Entonces, de alguna manera, las limitaciones se pueden convertir en grandes aliadas para nuestras vidas. Lo que sí es que necesitamos desarrollar algunas actitudes importantes que nos permitan avanzar en la vida a pesar de cualquier limitación que podamos tener de nosotros. Repito, si sean limitaciones impuestas o sean limitaciones que son reales, porque hay algunas que son inevitables, limitaciones físicas, en fin. Ahora, yo quiero enumerar en este momento algunas actitudes que no nos ayudan, de verdad, en la lucha contra nuestras limitaciones. Porque no está fácil la vida ante estos topes, pero no son imposibles. Pero quiero enumerar algunas actitudes que definitivamente son un obstáculo para que nosotros podamos avanzar, para alcanzar lo que queremos, incluso lo que debemos alcanzar. Una de esas cosas es la flojera, definitivamente. La flojera limita toda posibilidad de logro que podamos tener en la vida. La gente que es floja, esa nunca va a alcanzar nada. Hay gente que quiere que todo le llegue de arriba y no quiere mover ni un solo dedo. Hay gente que piensa que se merecen que las cosas le sean entregadas en la mano. No, esta es una actitud sumamente negativa en el propósito de la lucha por alcanzar las cosas. Otro es el pesimismo. Esta actitud definitivamente oscurece toda nuestra visión, todo el panorama, porque nos hace ver todo oscuro. No nos permite ver las posibilidades, las opciones, sino que se centra a tomar el control diciendo, mira, no puedes, es imposible, se pasó el tiempo, eso es para otros, y se convierten en pensamientos y argumentos que son mayormente limitantes para que nosotros podamos alcanzar lo que debemos alcanzar. Otro elemento que yo he visto en la humanidad y que es bien triste es la culpa. Porque la culpa nos ancla, escúchame, nos ancla al pasado y no permite que podamos disfrutar y experimentar las realidades del presente. Ese dedo acusador por algo que hicimos o algo que nos hicieron está allí atrapándonos, acusándonos, y es una limitación súper poderosa, una actitud súper dañina y nociva para tomar fuerzas nosotros y poder enfrentar nuestras limitaciones. Otro objeto es la emocionalidad excesiva. Yo sé que nosotros necesitamos de nuestras respuestas emocionales, pero el problema es que cuando eso se sale fuera de cauce, no nos dejas razonar correctamente en la vida y se contrapone a la búsqueda, a esa búsqueda que nosotros incisiva que debemos hacer para alcanzar las cosas. Una de las actitudes más peligrosas y más limitantes que podemos tener tras vencer los obstáculos que se nos puedan presentar en la vida tiene que ver con el temor. ¿Por qué? Porque el temor tiene la facultad de paralizarnos. Paraliza nuestra mente, paraliza nuestras emociones, paraliza nuestra visión, lo paraliza todo. Y creemos
que el mundo se acabó, creemos que ya no hay más opciones, creemos que esto llegó aquí incluso hasta que se convierte en algo patológico, enfermizo en la vida. Porque si algo es real, es que en la vida vamos a conseguir los obstáculos de todas formas y necesitamos enfrentarlos, y a veces estas limitaciones necesitan de que haya un plan para lograrlo, pero todas estas actitudes negativas se convierten en aliados de nuestras limitaciones para no permitir que nosotros podamos avanzar. Otro es la duda. ¡Wow! La duda estrangula la fe. La Biblia dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice que cuando tenemos fe, para el que cree, todo le es posible. Entonces, cuando damos espacio a la duda, sobre todo cuando queremos racionalizarlo todo, entonces estrangulamos la fe y la posibilidad de mover montañas y alcanzar cosas poderosas y cosas extraordinarias en nuestra vida. Otra cosa es el egoísmo. ¿Sabes tú que el egoísmo obstaculiza para que podamos disfrutar los aportes que otros puedan darnos? El egoísmo solamente nos hace centrar en nosotros mismos y se convierte en una piedra de estorbo para lograr ver lo que otros puedan aportar hacia nosotros. Y por último, quiero decirte que está el victimismo. ¡Wow! ¡Qué nocivo! ¿Por qué? Porque el victimismo nos limita a que nosotros podamos vivir de una manera responsable en la vida, acerca de las cosas que hacemos, acerca de las cosas que decidimos, y de alguna manera nos detenemos, quedamos como sin fuerzas para lograr enfrentar la realidad de nuestras limitaciones. Ahora, fíjate una cosa. Las limitaciones causan en nosotros inseguridades personales que nos desaniman a la hora de tomar medidas para enfrentarlas cuando ellas se convierten en un obstáculo en los procesos de avanzada de la vida. Ellas se interponen porque, ¿sabes una cosa? En la vida nos vamos a encontrar grandes puertas, créame, puertas para ir tras de aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Pero las limitaciones pueden obstaculizarnos para que nosotros atrapemos, alcancemos de aquellas cosas. Por eso la máxima aquí sería: nosotros tenemos que ir más allá de esas limitaciones. Y esto parece como paradójico, ¿no? Como si es una limitación, ¿cómo voy a ir? Bueno, de eso se trata la vida. Pero para eso necesitamos conformar un plan. Necesitamos conocer la naturaleza de las limitaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr enfrentar las limitaciones? ¿Qué debemos saber acerca de las limitaciones para que podamos tener éxito a la hora de enfrentarlas? Cuando vemos el historial de tantas personas que alcanzaron logros, yo voy a llegar a lo que aquí en la Biblia está. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios alcanzaron tantas cosas, sobre todo el plan que Dios tenía para ellos, a pesar de esas limitaciones, porque eran seres humanos? Hicieron cosas extraordinarias a pesar de lo ordinario que eran. Y yo entiendo que fue porque no permitieron que esas limitaciones pudieran interponerse entre lo que Dios tenía para ellos. Entonces hay algunas cosas que yo quiero compartir, algunos consejos acerca de qué debemos saber nosotros acerca de estas limitaciones. Lo primero es que en medio de las limitaciones tienes que aprender a ver más allá. ¿Cómo es eso? O sea, todo el mundo tiene una mirada hasta donde llega. Yo me quito estos lentes y tengo una mirada, pero aún con ellos solo tengo un tope donde puedo ver. Bueno, cuando nos enfrentamos ante las limitaciones, tenemos que aprender a ver más allá. Y la pregunta sería, ¿pero y cómo lo hago? Si precisamente tengo un tope de mirada. Hay dos elementos que quiero que conozcas que son importantes. El primer elemento se llama
enfoque. Necesitas tener un enfoque de lo que tú quieres lograr. Tienes que saber dónde apuntar, hacia dónde quieres llegar. Y lo segundo que tienes que saber es que tiene que haber disposición. Si no tienes una buena disposición, no importa que tú sepas lo que quieres llegar, esa falta de disposición te va a achantar, te va a limitar, no te va a empujar hacia donde tú tienes que llevar. ¿Por qué? Porque cada vez que se abren estas puertas de oportunidades, tenemos que saber que nos vamos a encontrar con dificultades. De hecho, Jesús nos los advirtió, pero también nos dijo, pero ¿sabes una cosa? Al final de la carrera, ya la victoria es tuya. Al final de todas estas batallas, ya la guerra está ganada. Pero en el proceso te vas a encontrar con dificultades. Y yo quiero en esta hora citar un episodio bíblico que a mí me inspira mucho. Y lo conoce mucha gente, de eso han sacado canciones cristianas, en fin. Y es de un personaje llamado Zaqueo. Un tipo súper repudiado por la gente de su pueblo, porque él era un cobrador de impuestos. ¿Pero de qué manera? Los impuestos eran del pueblo romano, pero estas personas trabajaban con el gobierno comprando, óyeme bien, comprando los impuestos del pueblo. Ellos extorsionaban al pueblo, le pagaban al pueblo romano y le quedaba a ellos una gran suma. Por lo tanto, estas personas eran gente de mucho dinero, pero también eran gente muy sola, porque eran repudiados por la gente de su raza, porque eran acusados de traidores. De hecho, la gente religiosa, para ellos habían dos tipos de personas malas: los pecadores y los publicanos, que así se llamaban. Fíjate, tenían un rango especial. Entonces tú te puedes imaginar cómo se sentía este hombre, a pesar de que tenía mucho dinero, y quizás hay muchos con dinero que se sienten, ¿no? Quizás no porque hacen esto, pero definitivamente sabemos que las posesiones, el dinero, no hacen feliz a las personas, ni les hacen sentirse plenos ni completos, y este era el caso de Zaqueo. Pero posiblemente no fue así. Zaqueo oyó hablar de Jesús, y a lo mejor oyó de todo lo que Jesús hacía, y vio que era la puerta que se estaba abriendo para él, la oportunidad de su vida, para deslastrarse y salir de todas estas cosas que le estaban privando la oportunidad de ser una persona feliz. Y quizás él reconocía lo deshonesto del trabajo que él estaba ejecutando, y había tomado la determinación de salir de esto que le estaba perjudicando y que perjudicaba a las demás personas. Ahora, la historia nos narra que Zaqueo va al encuentro de Jesús y se encuentra con una gran limitación. La primera limitación es que la multitud estaba rodeando a Jesús. Escúchame bien. No te estoy hablando de pocas personas. Eran gente apretada que no daba espacio para que otras personas pudieran ir al encuentro de Jesús. Y él estaba persuadido que ese encuentro era determinante para el cambio, el giro que él debía dar en su vida. Y ahí está ese problema. ¿Cómo hago para pasar delante de toda la multitud? Quiero ver a Jesús. Pero quizás había una segunda limitación que era mayor que esa. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que era un hombre de baja estatura y por lo tanto no podía mirar a Jesucristo. Bueno, la historia, para hacértela corta, es que él no se rindió ante estas limitaciones, puso a trabajar su mente, dijo, o es ahora o nunca, y él dijo, pues yo voy a pasar por encima de estas limitaciones, y se inventó una. Él sabía el recorrido de Jesús, fue por donde iba a pasar, y no le importó la opinión de los otros, lo que las demás personas pudieran pensar. Y dice la Biblia que decididamente era tan claro el enfoque que tenía, que se subió hacia un árbol llamado sicómoro y se subió al árbol para que cuando Jesús pasara, él pudiera encontrarse con él. Bueno, el relato bíblico nos dice que así fue cuando pasó, tuvo un encuentro con Jesucristo y la vida de este hombre pudo cambiar. Pero me interesa mucho porque esta historia vemos a un hombre que avanzó más allá de sus limitaciones y que él se detuvo a buscar una solución, buscar la forma como pudiera cambiar
De hecho, él tuvo que cambiar la manera de ver las cosas cuando él tenía el empeño de alcanzar algo en su vida. Y yo creo que allí está lo que puede inspirarnos de esta historia. Si queremos vencer nuestras limitaciones, tenemos que buscar la manera de cambiar esas cosas. Es lo que yo llamo desarrollar la actitud saquiana. ¿Por qué? Porque esta actitud nos va a hacer ver más allá de nuestras limitaciones. Es otra palabra, desarrollar visión de águila. Se dice que los águilas tienen 7 veces en medidas cúbicas mayor visión que los humanos. De hecho, algunos plantean que las águilas tienen una visión tan poderosa que pueden ver algo moverse dentro de una paja del tamaño de una moneda de 25 centavos. Eso es algo increíble. Bueno, cuando yo desarrollo esa capacidad de visión, puedo también descubrir la manera de cómo puedo enfrentar mis limitaciones. Repito, esas limitaciones que nos hemos impuesto nosotros, quizás nos impusieron los demás o quizás son físicas y no podemos tapar el sol con un dedo. Ahora, Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, una experiencia donde él dice, se me abrió una gran puerta, pero muchos son mis adversarios. En otras palabras, tengo una gran puerta abierta, pero he encontrado que he tenido oposición. Ir tras de eso que hay después de la puerta me ha sido limitado porque tengo gran adversario. Yo quiero hacerte un planteamiento a ti en esta hora. Quiero que te hagas una lista, que puedas identificar esas limitaciones que tú sabes que son reales, o bueno, a lo mejor no son tan reales, pero existen para ti. Y que también en un tiempo de oración y tranquilidad, tú comiences a buscar diferentes formas que a lo mejor no te has planteado para que puedas cambiar eso y para que puedas desarrollar, eso sí, en términos de paso, poco a poco, algunas estrategias donde puedas enfrentar estas limitaciones. En otras palabras, tienes que ser intencional. Tienes que ser intencional para que puedas desarrollar. Y yo creo que eso fue lo que hizo Zaqueo. Él fue intencional, tenía claridad acerca de lo que quería hacer, y planificó y vio el cuadro completo y dijo, no, yo tengo que buscar la manera de enfrentar esto. No podemos cruzarnos, la vida es muy corta para cruzarnos de brazos y aceptar nuestras limitaciones y quedarnos en el banquillo de los perdedores. Lo segundo que quiero que sepas es que el camino no es fácil. Necesitamos entonces controlar nuestras emociones. Óyeme bien, el camino no es fácil. Necesitamos controlar nuestras emociones. Solo porque a alguien se le ocurrió decir que el límite es el cielo, eso no hace que la vida sea fácil. El camino no será fácil. De hecho, Jesús dijo que incluso que el camino hacia la vida eterna es angosto. ¿Por qué? Por eso, porque van a venir adversidades, situaciones que si nos controlan, vamos a perder. Vamos a perder el enfoque y vamos a perder las oportunidades. Por eso no podemos permitir que nuestras emociones nos controlen. ¿Por qué? Porque si nuestras emociones nos controlan, entonces nuestra reacción ante las adversidades van a llevarnos a perder la posibilidad de vencerlas, de pasar por encima de ello. Las emociones a veces nos juegan, nos hacen pasar malas jugadas porque nos hace que nuestro temperamento vea las cosas desproporcionadas de otra manera e infunde en nosotros algunos elementos de esas emociones que son negativos, que son perniciosos tras la búsqueda de lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, cuando vemos todo a la luz de las emociones, nos escapamos de la realidad y entonces nos entretenemos posiblemente y dejamos
de alcanzar o de dar pasos importantes que nos permitan pasar por encima o apartar de alguna manera esas limitaciones que tenemos. Hay todo un historial de gente que, a pesar de sus limitaciones, incluso físicas, han podido lograr mucho. A mí me preocupa de gente que definitivamente por un asunto de limitación física lo han perdido todo en la vida o han perdido la vida en todo. Y es triste porque también he conocido que paralelamente gente en peores condiciones que algunos de ellos han podido hacer incluso historia en la vida. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Bueno, toma una o dos limitaciones y lleva la asiguración al Señor, de manera que tú le puedas entregar en sus manos y decirle: mira, Señor, esto yo no lo puedo lograr, pero sí, Señor, yo me voy a comprometer a reforzar cualquier respuesta emocional que yo pueda tener. No puedes pararte en que, como tú eres un ser emocional y somos seres humanos, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. No. La gente que alcanzó cosas, las alcanzó aún por encima de lo que sus emociones pudieran experimentar. Porque es que no estamos hablando, incluso yo no le estoy hablando de que usted cargue con el paquete de la vida bajo su propia fuerza. Le estoy hablando de que necesitamos involucrar a Dios en nuestro asunto, porque Dios es un Dios que es real y tiene poder para equiparnos y prepararnos para enfrentar todas las cosas. Pero a veces nuestra humanidad se convierte en el obstáculo que priva que podamos recibir los recursos de Dios para enfrentar las situaciones de la vida. Por eso, si queremos actuar en el futuro con éxito, con bendición, con logros, con avances, tenemos que desarrollar un plan definitivo para controlar nuestras emociones. Por eso, porque todos tenemos limitaciones. Pero ¿sabes una cosa? Pero eso no puede ser un obstáculo para que no podamos vencerlas o para que no podamos detenerlas y poder nosotros avanzar un poquito. Óyeme bien, la mayoría de las veces que las limitaciones se han convertido en un obstáculo para que nosotros avancemos, el que no hayamos logrado eso tiene que ver con nosotros y no con ellas en sí mismo, porque tiene que ver con la manera como nosotros las hemos visto a ellas. Bueno, lo tercero que quiero compartir contigo, quiero que sepas, es que necesitamos eliminar las excusas. ¡Wow! Aunque no lo creas, las excusas son unos elementos que nos detienen a la hora de trabajar, de enfrentar nuestras limitaciones. Oye bien, ¿por qué razón? Porque si no las removemos, ellas se pueden convertir en un elemento de desánimos. Y nosotros necesitamos estar constantemente reavivando nuestra pasión por la vida. Si no tenemos pasión por la vida, pasión por lo que queremos alcanzar, pues nos va a costar avanzar y no vamos a tener las fuerzas para empujar todo esto. Y las excusas, mira, definitivamente se convierten, válgame la redundancia, en una excusa para no hacerlo. Hay un personaje bíblico que a mí me llama mucho la atención llamado Bartimeo. Dice la Biblia que era un ciego de nacimiento y que cuenta el relato bíblico que él estaba en una ciudad llamada Jericó y que él vivía constantemente tirado a la orilla del camino. Pero fíjate, la Biblia dice que era ciego, no que era paralítico, pero él pasaba todo el día tirado en el piso. ¿Te das cuenta? Él pudiera tener una excusa: pero es que soy ciego. Sí, pero no eres paralítico. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces allí? Entonces muchas veces nos excusamos en nuestras limitaciones para no alcanzar otras cosas. Yo tengo un ejemplo bien vivo de alguien que conozco, que es de aquí, por cierto, que ha vivido aquí en New Jersey, que es un predicador llamado Héctor. Lo conocemos con cariño como Pochi. Y él no nació invidente, pero
por la adversidad, las cosas de la vida, él perdió su capacidad de ver. Sin embargo, él pudiera haberse tenido como excusa para rendirse ante la vida y decir que no iba a hacer más nada, pobrecito yo, no me lo merezco. Y no, Pochi entendió que él tenía un llamado de parte de Dios, tenía una misión que cumplir. Y él no permitió que esta limitación se convirtiera en un obstáculo para hacer aquello que Dios le había llamado a hacer. Y Pochi decidió prepararse. Prefirió oír y escuchar. Yo soy parte, he visto ese proceso en la vida de Pochi. Y hoy, después de casi 20 y pico de años que perdió su capacidad de ver, Pochi es un gran predicador, es un hombre con unas habilidades, se mueve en los Estados Unidos en avión, en tren, como él quiere, a pesar de que él no ve. Ha desarrollado muchas habilidades y capacidades con la ayuda del Señor que le han permitido pasar por encima de sus limitaciones. Tenemos casos increíbles de muchas personas que vencieron a Einstein. Einstein no lo aceptaron en una escuela porque tenía un coeficiente muy bajo. Imagínate tú, Einstein. Hemos oído de un personaje que nació sin brazo llamado Tony, creo que se llama él, y toca guitarra con los pies. Entonces yo digo, wow, ¿qué pasa con nosotros? Que permitimos que nuestras limitaciones, que a veces son psicológicas, por alguna cosa que experimentamos en la vida, se conviertan en el timón que dirige nuestra vida. Entonces es simplemente, nosotros no podemos tener excusas y no dejar que las excusas definitivamente controlen nuestra vida. Esto fue lo que hizo Zaqueo, el personaje al que le estoy hablando. Él no permitió que las excusas definieran su destino. Yo te pregunto, ¿qué excusas tienes tú para no alcanzar aquello que has alcanzado? ¿Que naciste muy pobre? ¿Que tienes algún problema físico? ¿Que te maltrataron de pequeño? ¿Que fuiste abusado de pequeño de cualquier manera? ¿De que nadie ha creído en ti? En fin, ¿qué excusas colocas? ¿Que tienes una familia a quien responder? ¿Que no eres muy inteligente? Yo no sé qué excusas puedes poner, pero recuérdate, la pasión y el enfoque son unos grandes combustibles que te van a permitir a rechazar tus limitaciones. Y las excusas van a estorbar a que tú desarrolles esa pasión. Entonces necesitas dejar de tener excusas en la vida para lograr alcanzar aquellas cosas. No hay excusa como para que no puedas alcanzar lo que tú debes alcanzar. Todo se trata de tener claridad y libertad acerca de lo que tú quieres en la vida. Ahí está Zaqueo. Ahí está todo lo que Zaqueo pudo lograr a pesar de su vida. Y lo más importante, óyeme, si le estoy hablando a un amigo, a esa persona que no tiene una vida devocional con Dios, acércate a Dios. Para Dios y con Dios no hay imposibles. Él tiene un poder para energizarnos, para ayudarnos. Él tiene poder para hacernos ver más allá de nuestra humanidad. ¡Wow! Él tiene tanta luz que puede mostrarnos la claridad en medio de la oscuridad. Él tiene poder para darnos la sabiduría que necesitamos para planificar aquellas estrategias, para enfrentar nuestras limitaciones. Ellas siempre van a estar con nosotros, es parte de lo que somos, pero no podemos permitir que ellas decidan por nosotros, que ellas decidan nuestro destino. Por eso lo otro que quiero compartir contigo es que no seas conformista, sino sé un creativo. Óyelo bien, no seas conformistas, tienes que ser un creativo. Y esto fue lo que hizo Zaqueo. No se conformó, sino que creó. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Dijo, no lo puedo ver, me monto sobre un árbol. Esto a lo mejor tuvo un precio, imagínate, hacer el ridículo allí, un tipo importante, billetudo, como decimos en Venezuela, y él decidió, o sea, ¿qué me importa a mí la opinión de otros si lo que estoy haciendo es correcto y va a redundar en beneficio de mi vida? ¿Sabes qué? La gente, por lo general, cuando ve que alguien progresa o que alguien está alcanzando
siente como envidia y se molesta. Y tú no puedes permitir que las críticas y las opiniones de los demás puedan ser otro limitante más para que tú puedas alcanzar lo que quieres. Si lo que tú vas a hacer es correcto, está dentro de las normas de lo correcto, mira, no importa que la gente lo piense que sea ridículo, que sea retrógrado, que sea absurdo, que sea obsoleto y todos los epítetos que se puedan imaginar. Avanza tras tu sueño. Avanzas atrás de lo que quieres lograr. Pero no te puedes quedar en el renglón de los conformistas. Tienes que ser creativo. Mira, él ante la multitud, él desarrolló grandes retos. Eso él no lo limitó, ni su altura ni la gente, porque era su mejor oportunidad y él no podía perderla. La actitud del creativo, ¿sabes de qué? Se trata de que tú puedas buscar soluciones antes de que te puedas rendir ante lo que tengas delante de ti. Entonces, eso es, mira, la mayoría de los conformistas tienen que estar allí en la silla de los perdedores, viendo todo lo que hacen los iniciadores, los creativos. Mira, Dios te ha dotado a ti de grandes cosas que posiblemente no las estás viendo porque solo estás viendo tus limitaciones como una excusa para no lograrlo. Posiblemente entre ti hay un gran potencial y tú le has dado a lo mejor demasiado espacio a tu historia. Le has dado demasiado espacio a esas áreas oscuras y no has permitido que la claridad de Dios te inunde y te impulse a lograr grandes cosas en tu vida. Yo creo que es un momento determinante, importante, donde y tienes tiempo para hacerlo. Estás en tu casa, puedes tener momentos de oración, de búsqueda, de meditación, para escribir, para pensar, para planificarte, porque después que pase todo esto, mira, como dicen en términos artísticos, la función continúa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo una víctima de la vida? ¿Vas a seguir conformándote con tan poco cuando Dios nos ofrece tanto y la vida nos ofrece tanto? Mira, escúchame bien. Siempre, siempre habrá, óyeme bien, una recompensa del otro lado de tus limitaciones. Siempre vas a encontrar algo. Y estoy terminando. Quiero darte la última cosa que quiero que sepas. Y es que tienes que exigirte más. Eso lo hizo Zaqueo. Él se exigió más. Se expuso y se exigió. No podemos creer que si queremos, si usamos los mismos sistemas, podemos alcanzar otras cosas. Es una locura, dijo alguien. Zaqueo salió de su zona de confort, de lo rutinario, y él sabría, estaba tan claro, que después de esa jornada, de lo que estaba pasando, de lo que estaba experimentando, había un destino para él. Después que tú trabajes todo esto, tienes que tener la seguridad de que hay un destino para ti. Busca qué información, qué conocimiento tienes que alcanzar para lograrlo. Recuérdate que la flojera es enemiga, no es una aliada. Entonces tienes que ser solícito, diligente, aprende, búscate personas que te acompañen en tus procesos, que te inspiren para que tengas energía y fuerza, para que se abra ese espectro de posibilidades en tu mente para enfrentar las limitaciones, para que puedas ser un creativo en potencia. Mira, no seas un simple espectador de la vida. No te conformes con el logro de los demás. Tenemos que ser conformes, sí, pero no conformistas. Tenemos que tener contentamiento, pero no ignorar toda la potencialidad que Dios dejó en cada ser humano. No importa dónde te tocó nacer, no importa dónde te tocó crecer, quiénes te criaron, no importa eso. Solo debe importarte que Dios también, así como está consciente de tus debilidades porque Él se hizo hombre y sabe lo que tú sientes, Él también tiene herramientas poderosas y extraordinarias para impulsarnos a nosotros para que enfrentemos nuestras limitaciones y podamos lograr aquello para lo que hemos sido llamados. La gente de iglesia, la gente que decidimos abrir nuestro espacio y nuestro corazón al Señor, sabemos que tenemos grandes desafíos y podemos tener muchas excusas
Pero igual manera, en medio de esas excusas que se convierten en limitaciones, Dios nos dice, no te preocupes, yo puedo tomar el control de tu vida, de tus necesidades, de todas tus cosas, pero te necesito en el ring, en la pelea, te necesito en la batalla. Y Dios va a derramar de todo el poder que Él tiene para ayudarnos y nos va a impulsar y nos va a apoyar. Hace muchos años estaba muy joven, bien muchacho, no era cristiano y me gustaba leer de todo y me leí un libro de un premio Nobel llamado Hermann Hesse. Bueno, me leí todos los libros de él, pero uno en particular, el primero se llamaba Demian, era la historia de la juventud de Emilio Sinclair. Y en uno de los párrafos del libro me acuerdo, y de hecho se iniciaba el libro con esta expresión: el pájaro rompe el cascarón, el cascarón es el mundo y el que quiere nacer tiene que destruir un mundo. Yo creo que está muy claro la expresión. Si queremos volar, ir tras todo lo que queremos, hay cosas que romper, cosas que dejar, cosas que vencer. Cada limitación que le demos poder se va a convertir en amo y soberano en nuestra vida. Vamos a permitir que nuestro amo y soberano sea Dios. Y vamos a planificar nuestra vida. Es muy corta, pero es muy importante también, no solamente por lo que podemos alcanzar para nosotros, sino por el bienestar que nosotros podemos ofrecer y brindar a la vida de otras personas. Porque a veces, hasta con nuestras limitaciones, privamos a otros que puedan tener algo del que nosotros podemos ser objeto de bendición para ellos. Así que muchas gracias por haberme oído. Dios bendiga tu vida en este tiempo. Sí, cuídate, toma las medidas necesarias, pero recuérdate, la vida por debajo de la capa de todo lo que está ocurriendo, que es real, que no lo podemos ignorar y obviar, pero detrás de esa capa hay un montón de situaciones que necesitamos solucionar. Si las ignoramos, cuando despertemos de toda esta malicia llamada coronavirus, nos vamos a quedar allí impávidos sin ver qué vamos a hacer. Dios te bendiga, que tengas un buen día. Fue para mí una bendición poder haber compartido con esto. Hasta la próxima. Nos vemos el martes si Dios quiere.